¿Quién comienza? Anímense. Bueno, pues si nadie levanta la mano, yo voy a empezar a preguntar. A ver, Mónica Rivera, ¿qué sensación te deja mi exposición? Tú tienes la culpa porque te hiciste muy visible. Enciende tu microfonito, por favor. Pues muy interesante, como siempre, y pues sí, ah, pues casi nada de lo que explicó sabía. ¿En serio? Bueno, no Sí, me... sí, la verdad que sí, entonces no tomé muchos apuntes porque estaba haciendo otras cositas, pero siempre digo, la voy a repetir. Pero enviaré el video, no te Sí, preocupes. sí es lo que hago, pero sí, muy interesante, muy bien. Gracias, doctor. Era saber que no sabías nada de lo que expliqué. Sí, Bueno, pues entonces hoy te acabas de inscribir en las filas de los mexicanos ya de veras. sí, qué bueno. Porque el que no conoce la historia de su patria, pues es un extranjero, Sí, aunque su acta de nacimiento diga que nació en México, si no conoce su historia, pues no es mexicano, sí. más que legalmente, pero no Ujú, de manera legítima. sí, Pues me alegra mucho, Moni, que tengas la humildad de confesar que no sabías nada de esto. Bien, sí. Gracias, doctor. felicidades. A ver, anímese alguien a levantar la mano o yo pregunto. A ver, tenemos aquí Damaris. ¿Dónde andas, Damaris? ¿Ya te me perdiste? Sí, ya no la veo. A ver, Pablo Elías, adelante. ¿Qué impresión te deja mi exposición? Prende tu micro. Bueno, la impresión que me deja es que nuestra historia está llena de falsedades y por lo tanto, de esa manera nosotros hemos estado llevando esa historia. Por eso es que el pueblo de México es un pueblo atrasado. Además, otra de las cosas, este, la, la gran la gran decisión del pueblo de, de la, tomar la religión no fue de ninguna manera a fuerza, sino que fueron convencidos mediante muchas condiciones que les convenía a los indígenas de aquellos tiempos. Exacto. Probablemente la idea más importante que yo expliqué es que hubo una conversión voluntaria, no una imposición por las armas, porque entonces hubiera sido inválida. Un bautismo impuesto por la fuerza no tiene validez. Cuando ya se trata de una persona pensante, tiene que haber un acto inteligente, voluntario, ilustrado, para que se acepte el sacramento del bautismo. Y así fue con la inmensa mayoría de los indígenas. No me estoy refiriendo tanto a los niños, porque pues ellos hacían lo que sus papás querían. Me estoy refiriendo a que la conversión
incluso marca que para el año de 1531 es cuando más arrecia el proceso de conversión a partir de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. A tal grado que los grandes historiadores de la época nos hablan de que en muy pocos años se bautizaron alrededor de 11 millones de indígenas. A gran velocidad, de tal manera que para finales de esa década ya podríamos decir que la mayoría de los habitantes de la Nueva España eran católicos bautizados, incluyendo a los indígenas y no se diga a los mestizos y a los criollos. Bien, pues gracias por tu contestación. ¿Y quién más quiere levantar la mano? Y si no, yo vuelvo a preguntar a alguien. Yo, profesor. Adelante, Marta. Sí, pues sí, es hermosa la información, pues, la historia de nuestro México lindo y querido, pero muchísimas cosas que no sabemos. Sí, también yo como Mónica no sabía muchas cosas de estas y se me hace algo fascinante de aprender. La pregunta que tengo es, dijo que la primera misa se celebró en 1519. ¿Sí? ¿En dónde y por quién? En un lugar llamado Centla, en el estado de Tabasco, en donde Cortés Centla, estaba de excursión. Centla, en Tabasco. ¿Por quién dijo? ¿Por el padre qué? Padre Olmedo. Olmedo. Ok. Sí, es que no alcancé a anotar todo. Bueno, no alcancé a anotar muchas cosas. Anoté algunas, pero no todas. Pero la verdad sí es fascinante la historia. Es maravilloso. Tome sus notas y ojalá lo pueda compartir con sus hijos, con su cónyuge, Sí. sus amigos. Hay que hacer patria y haciendo patria es como podemos evitar la tiranía. Exacto, sí. ¿Cómo podemos votar por personas anticristianas, anticatólicas, nada más porque nos están dando 3,000 pesos al mes? Sí. Es Eso es vender, lo que yo le digo a mi mamá. es Sí. vender el alma al diablo como lo hizo Judas y por menos de 30 monedas, porque es como por una. Sí, sí. Lo que cobró Judas lo hizo rico por un rato porque regresó las Por un monedas. ratito. Por un ratito. Después le llegó el arrepentimiento feo. Estos desgraciados revolucionarios, pues dura un ratito, pero los hace dependientes de por vida y no conocen su historia. Los chairos se definen por el desconocimiento de qué es México, qué es la mexicanidad y en qué consiste realmente ser de este país. Pues son habitantes de este país, pero no son habitantes, no son ciudadanos. Solo habitan, pero estorban y no coadyuvan al crecimiento, ni al desarrollo, ni a la gloria de nuestra patria. Viven aquí para vergüenza de los bien nacidos. Da pena en qué se han dejado convertir. Podemos echarle toda la culpa que quieran a la masonería desde hace 200 años, pero la masonería no hubiera podido tener el éxito que tiene sin la complicidad de los que se han dejado corromper, de los que se han dejado quedar en la ignorancia. Hay mucha responsabilidad en la gran mayoría de los que ahora llamamos chairos, y no de manera despreciativa ni ofensiva, sino muy descriptiva, eso sí, justamente descriptiva. Bien, gracias. Perdón, Marta Cecilia, dijiste Sí, que gracias. Judas se arrepintió, no se arrepintió. Judas no se arrepintió. Judas se desesperó y se suicidó. Entonces no se arrepintió. No. Son las monedas Oh. que las había dado a los sacerdotes que le habían dado las 30 monedas de plata para entregar a Cristo, pero no lo hizo en términos de arrepentimiento, sino en términos
de remordimiento. El Oh, remordimiento ya, ya. es anterior al arrepentimiento. Mm. Claro, Entonces podríamos decir que no está perdonado por Dios al no arrepentirse. pues no, claro, pues Dios no perdona al que no se arrepiente. Mm, El, arrepe- caray. el arrepentimiento auténtico es necesario para adquirir la gracia de Dios. Y Mm, por supuesto, la gracia está neciando con que te arrepientas, pero también tienes libertad para no arrepentirte. mm, La gracia mm. de Dios no te tuerce la mano. La gracia Exacto, sí. no te obliga al arrepentimiento. Te da la potencia para hacerlo, pero no te obliga a hacerlo porque sería una intrusión en nuestro libre albedrío. Y Dios, Mm, como es absolutamente justo, pues no lo va a hacer así. Ahí mm. aplica la frase de San Agustín, el que te creó sin ti. No te salvarás, Oh, ya, ya. correcto. Ah, ya. Ok. Muchas gracias, Oliva. Gracias, profesor. Claro que sí. Redondo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? Bueno, pues son dos palabras complementarias, pero muy diferentes. Remordimiento es el dolor es la mordedura de la conciencia, es la picazón que te da en el corazón, en la panza, en la cabeza, al recordar la maldad que hiciste. Ese es el remordimiento. En la película La Pasión de Mel Gibson, el remordimiento está representado por unos monstruos espantosos que van persiguiendo a Judas. Cara deforme, dientes colmilludos de manera amenazadora, grandes garras, piel erizada. O sea, los monstruos del remordimiento persiguen a Judas. Ese es el remordimiento. Y el arrepentimiento es el, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, de manera sincera y profunda. Puedes tener como Judas muchos remordimientos sin arrepentimiento, pero no puede haber arrepentimiento sin haber pasado por el remordimiento. Espero que quede clara la explicación. ¿Sí, Amparo? ¿Me di a entender? Muy Sí, bien. sí, profesor. Amparito que no lo sabía. Gracias. Fernando González, adelante. Sí, buenas noches. Hablaba acerca de, pues, yo también no sé cómo llamar, marchas o peregrinaciones que se hacen en este mes hacia la Basílica de Guadalupe. Son peregrinaciones. Sí, 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 pero hay mucha diferencia en una marcha que en una peregrinación. Quisiera ¿cuál es la diferencia en las peregrinaciones que se hacen, por ejemplo, a Tierra Santa, a santuarios? Yo veo que también aquí las peregrinaciones a veces son bien dirigidas al santuario, va un sacerdote, van en autos o hacen su celebración en misa, se confiesan, comulgan. Claro, es una minoría, pero yo quería hacer esa acotación porque no son todos, inclusive de países extranjeros, Argentina, Colombia, Alemania, van y yo he visto, tenemos amigos, van, se confiesan, comulgan, y grupos grandes. Y también cuando van a Tierra Santa, pues van en son de paseo, mucha gente. Hay algunos dirigidos, generalmente llevan sacerdotes, celebran misas, se confiesan, hacen todo, los van dirigiendo. Y hay pues el montón, lo que usted decía. Eh, ¿Por qué si sabemos todo eso y usted lo está diciendo,
En la Iglesia Católica, en este caso, nuestros jerarcas, los sacerdotes, ¿por qué no hacen ese énfasis? Lo que usted hace, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué? ¿Saben qué? Si van a venir aquí a la basílica a emborracharse, a venir esto, es inútil que vengan, que se diga eso. Yo no he visto que se diga eso o que alguien les diga algo al respecto. Se queda en la iglesia sola. Haciendo énfasis a lo que usted dice. Me pareciera como si perdieran ganancia a veces, no lo sé, se me figura. Y también, Yo creo que ahí está el quid, el asunto central de la cosa. Prefieren 1000 de a peso, prefieren cantidad que calidad, porque representa una fuente de ingresos. Imagínate tú en una peregrinación como la del día próximo, 12 de diciembre, se calcula que va a haber 8 millones de personas alrededor de la Basílica de Guadalupe. ¿Tú sabes lo que eso representa en dinero, en comida, en servicios, en transporte, en médicos, medicamentos, en chuchulucos, en juguetes, en recuerdos, en imágenes de diferentes niveles de calidad? Visto con objetividad, es un inmenso negocio. Y qué triste que así sea. Porque en lugar de que sea un acto de piedad, un acto de latría a la Virgen, un acto de culto sincero a la Virgen, pues muchos lo ven, muchos van con un espíritu que yo podría llamar sincrético pagano. Y además muchos van en posición de exigir, de esperar un milagro inmerecido y hasta de renegar en caso de que no les sea concedido. Yo creo que la sujeción de la Iglesia al Estado mexicano desde la época de Juárez ha rendido grandes ganancias a la masonería y al demonio y grandes pérdidas al catolicismo auténtico. Por eso yo he sostenido la tesis de que México es un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos. Además, el verdadero católico no se espera a que sea 12 de diciembre para ponerse en contacto con nuestra Madrecita del Cielo. Porque cualquier día y cualquier hora es magnífico para entrar en intimidad con ella, para hacerle oración, para pedirle y rendirle, para estar conscientes de que es la corredentora universal de todas las gracias, para estar consciente de que a Jesús por María, ad Jesum per Mariam, dijeron muchos papas. Entonces yo creo que esta festividad en lo que tiene de externo es más pagana que cristiana. Es más materialista que espiritualista. Además, aquí está mi gran crítica. De esos 8 millones que van a ir, ¿cuántos viven su catolicismo de manera congruente? ¿Cuántos van a misa cada 8 días? ¿Cuántos se confiesan cuando tienen conciencia de pecado? ¿Con qué frecuencia comulgan? Pero sobre todo la gran pregunta es, ¿con qué frecuencia se ilustran? ¿Con qué frecuencia leen
las encíclicas de los papas? ¿Con qué frecuencia entran a las filas de los católicos cultivados? Que una vez que empieza uno a cultivarse en el catolicismo, se vuelve una tarea interminable para el resto de la vida. ¿Cuántos dedican horas y horas a la semana para leer, profundizar, aprender, difundir la historia de nuestra fe y la historia de los dogmas, o la historia de los mártires, o la historia de nuestros santos? Yo me atrevo a pensar que es menos del 1%. Se repite nuevamente lo que dice la Biblia: mi pueblo gime por falta de conocimiento. Ojalá esta reflexión sirva para conmover a muchos de ustedes y que me ayuden a difundirlo, todo lo que hemos planteado. Si no lo difunde el clero, hagámoslo los laicos. Lo dijo San Juan Pablo. Es la hora de los laicos. Es la hora de los no juramentados en las filas del sacerdocio católico, pero sí militantes en la iglesia de los laicos, de los seglares, de los que vivimos en el mundo sin pertenecer a él. Es nuestra hora para evangelizar, para tomar el lugar de quienes han huido, se han escondido, tienen miedo y que no declaran públicamente su combate contra un régimen comunista, narcotraficante, destructor de la nación, inicuo. En fin. Lupita y Gustavo, adelante. Buenas noches. Nuestra pregunta va acerca de los sacerdotes que, digamos que esto no lo hace, digo, esta historia que usted nos cuenta, que es increíble, muy fascinante para nosotros. La pregunta es si los sacerdotes cuando están en el seminario, ¿no les enseñan esto? Ya que cuando nosotros vamos a misa nunca nos hablan de estas cosas. Imagínate, ¿no? Y, por otro lado, más bien nos dicen que los aztecas han sido buenos y que debemos, no sé, sentirnos orgullosos por esto. Qué horror. Los aztecas están considerados en la historia universal como el pueblo más cruel de la historia del mundo, dejando atrás a los troyanos, a los aqueos, a los bárbaros de las tribus germánicas. El pueblo azteca es único en la historia del mundo por la crueldad y el número de los sacrificios humanos. Bueno, ni los antiguos pueblos de Mesopotamia llegaron a los niveles de crueldad a los que llegaron los aztecas. Y otra cosa, ningún pueblo de la tierra en esos momentos tiene el nivel de criminalidad, de salvajismo y de impiedad que tienen los narcos mexicanos. A ver, antes de venir al grupo leí una noticia. A machetazos y a balazos, aquí en un municipio cercano a donde yo vivo, hubo 11 muertos. Y ayer 5. Y antier 8. Y ya suman 180,000 muertos y oficialmente estamos en paz. Hay más muertos aquí que en la guerra de Irak. Hay más muertos aquí que en la guerra de Ucrania. Hay más muertos aquí que en la guerra de Gaza. ¿En un país católico? ¿Católico? Por Dios. Es un pueblo azteca que sigue teniendo culto a la muerte
y que destaza, descuartiza a sus adversarios y los cuelga de los puentes en la vía pública y bota la cabeza en un lugar y las piernas en otro y el tronco en otro y muertos de la risa. ¿De dónde viene eso? Es la herencia azteca. Es terrorífico, es macabro, o mejor dicho, es diabólico, luciferino. Esto espero que conteste tu pregunta, Gustavo. Sí, gracias. Y otra pregunta tengo. Y acá, por ejemplo, en California, en las iglesias, en las misas, por ejemplo, cuando ya viene ahora el 12 de diciembre, hacen los ritos aztecas a la Virgen, o sea, hacen las danzas. ¿Usted qué cree que esto está bien? Porque ¿No? para mí me parece ridículo. Es anacrónico para empezar. Anacrónico quiere decir fuera del espacio temporal en el que debió haberse hecho. ¿Y usted qué cree? ¿Por qué los sacerdotes permiten esto? Si esto no está bien. Por ignorantes, Obvio. por ignorantes, o por convenencieros, o por comodidad, pero sobre todo por ignorancia. Por darle más auge a la celebración, más visibilidad. No, Oliva, no, ojalá fuera eso. Por darle más visibilidad a la celebración, pero para nada. La ignorancia. Por ignorancia, porque además las danzas indígenas sin excepción tienen su sello diabólico. Sí. Su ADN no es cristiano, es pagano. No tienen que hacer nada los danzantes indígenas en las fiestas católicas. Para eso están las peregrinaciones respetuosas. Para eso está el rezo del Santo Rosario. Para eso está, como en España, los que cruzan las calles de Sevilla con fardos de espinas en la espalda, haciendo sacrificio y oración y penitencia. Eso está magnífico. Pero como dice por ahí, alguien lo acaba de decir, es ridículo que una danza primitiva, autóctona, fuera de lugar en tiempo y espacio, esté celebrándose o realizándose en una fiesta católica. Es absurdo, es inaceptable. Ay, pues para que los padrecitos entiendan eso, cómo está en chino. Está en chino, está en sánscrito, de veras. Bien, ¿alguien más? Estamos por terminar ya la sesión. Una última aportación. Yo, doctor. Sí, Lucy. ¿Quién? Yo, Tere. Adelante, Tere. Pues sí, doctor, estuvo muy interesante y también muy importante este conocimiento que adquirí ahora, que no sabía muchas cosas. Más aún ahorita esto que acaba de decir usted, que esas danzas paganas no van de acuerdo con la celebración del 12 de diciembre. Y también lo que también me sorprende como muchos es que pues ahora nuevamente los padres modernistas ya no tienen esa, ¿cómo se dice? Pues ya no transmiten todo estas de las fiestas patronales, como se debe hacer, como décadas antes lo hacían muchos sacerdotes, eran más estrictos. Y estos modernos ahora ya no hacen nada. Pero también, como dice usted, también es responsabilidad de nosotros por no hacer nada, por cerrarnos al conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir también si no sabemos nada, verdad? Claro. Por eso es tan importante que no se conforme con asistir a la sesión, sino, por favor, estudien en los videos
Sí, exactamente. Por favor, Para poder difundir. por favor, pónganse al corriente de sus pagos. Y los que estén ya lo van a tener y avísenme que ya lo están. Los que estén al corriente de sus pagos para reforzar el conocimiento de los temas que hoy comenzamos a abordar. Les enviaré sin ningún costo extra el libro de mi padre titulado La espada y la cruz de la evangelización. Un libro Yo sí formidable estoy al corriente, doctor. cual me estoy basando para transmitirles esos conocimientos ante los cuales muchos de ustedes han manifestado un enorme nivel de sorpresa y reconociendo que no tenían el conocimiento hoy impartido y sobre el cual seguiremos trabajando cuando menos durante todo diciembre para darles a Así es, conocer doctor. la otra historia, en este caso la historia de nuestra fe católica y la historia de la actuación de nuestro Señor Jesucristo en nuestra historia. Bien, pues muchísimas gracias, queridos amigos. Con eso terminamos nuestra sesión y nos vemos el lunes, Dios mediante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, doctor. Buenas Muchas noches. Buenas noches a todos, que Dios les Buenas bendiga. noches. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Que vivan. ¡Que viva!